La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe. Bendiciones, qué alegría el poder reencontrarnos en tu podcast de Activa tu Fe a través de radio y televisión La Luz. Que Dios los bendiga. Soy tu amiga, la ministra Janet Marcelo. De verdad que es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo historias, anécdotas, testimonios de personas que gracias a esa fe, a esa medida de fe que Dios ha puesto en nosotros, es que le podemos hacer frente a diferentes situaciones, problemas, momentos difíciles que claro está, si activamos nuestra fe, vamos a poder salir victoriosos. El día de hoy estamos con un súper invitado como cada día que tenemos este programa. Él es Aarón Villarreal, salmista, adorador, que está incursionando ahora en este mundo de la música, de la adoración. Aarón, bienvenido a este espacio de Activa tu Fe. Dios la bendiga, mi hermana Janet, bendiciones, es un privilegio, es un honor estar aquí. Saludando a muchos amigos que nos están oyendo, que nos están viendo, decirles que este es un tiempo de meditación, de que ustedes estén muy atentos. Quizás algo de parte de mi vida les va a servir a ustedes. Entonces, estén pendientes, por favor, estén muy atentos a lo que quizás Dios va a hablarles a su vida. Bendiciones. Así es, bueno, tranquilo, sabemos que es un poquito nervioso, primera vez en televisión, sí. Es primera vez, y bueno, es parte de, pero ustedes que están en casa, si tienen alguna pregunta que quieren hacer, tal vez eres un músico que dices, ay no, qué vergüenza, o a veces las palabras de muchas personas cuando compartes tus sueños con las personas equivocadas, muchas veces te van a decir, no lo puedes hacer, no lo vas a lograr, y como que uno dice, ay, mejor no lo hago. Tienen el súper talento, Aarón, pero no hacen lo que están llamados para realizar. Y a Dios gracias que hoy estás aquí. Amén. Hoy vamos a compartir contigo un tema muy importante que es acerca del valor del llamado que tenemos. Aleluya. Y para poder empezar ya con esta entrevista, quisiéramos saber a qué edad Dios te llamó al ministerio o cómo tú empiezas en los caminos de Dios. Amén, qué buena pregunta, muy interesante. Bueno, mi mamá me llevaba a las iglesias, mi hermana Janet, mi mamá me llevaba a las iglesias. Yo me acuerdo que mi mamita, la gloria es para el Señor, porque escúcheme usted, mamá, papá, que usted tiene hijos, llévenlos a la iglesia y que no solo quede ahí, sino es que hagan parte a sus hijos del culto, del programa de la iglesia, ténganlos ahí, que escuchen la palabra, las alabanzas que van a recibir. Y así fue, me acuerdo que mi mamá me llevaba a temprana edad a las iglesias, en las vigilias, yo me quedaba a dormir en las sillas, en las butacas que habían en ese entonces, y fue ahí donde yo comienzo a enamorarme del Espíritu Santo, sí, de esa manera. Y me acuerdo que mi mamá, a donde ella iba, me llevaba y comenzaba a absorber de parte de Dios, a recibir. Y es ahí donde empieza todo, mi hermana Janet. Claro, y es justamente en este tiempo que muchas madres tienen esa lucha, Aarón, sí, donde personas, madres o padres de familia que dicen, ay, mi hijo no quiere ir a la iglesia, mejor que se quede en la casa con la laptop, que se quede viendo los dibujos. Y hay madres que ya literalmente han tirado la toalla y sin embargo solamente son ellos quienes están perseverando en las cosas de Dios. En el caso de tu mamá, digamos, ¿qué estrategias usaba para poder llevarte a la iglesia? Estamos hablando de un niño que en ese tiempo, o un niño no entiende, ¿no?, qué es ir a la iglesia. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Yo no necesito nada, porque si tengo hambre, tengo el refrigerador lleno de comida, si quiero zapatos, si quiero ropa, yo tengo todo. Y muchos de nosotros que en estos tiempos venimos a la iglesia, la gran mayoría, el 99.9% viene a Dios por una necesidad. En el caso de un niño, lo tiene todo. Sí, es cierto. Mire, que tan interesante es esa pregunta, porque la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos, y la palabra nos dice de que nosotros tenemos que ser guía, que nosotros tenemos que instruir a nuestros niños en los caminos, dice la palabra. Y mi mamá lo tomó eso, lo recibió, y como usted decía, ¿qué estrategias usaba mi madre? Era de que, hijito, vamos a comer, hijito, vamos a salir a pasear. Y bueno, fue algo atractivo para mí estar en la iglesia. Me acuerdo que yo escuchaba, me enamoré mucho, a mí me gustaba siempre la música, mucho la música, y a eso fue que
que Dios me comenzó a enamorar. Y eso fue la estrategia de mi mamá. Hijitos, vamos a escuchar las alabanzas, las adoraciones. Oh. Y yo me comencé a enamorar de eso. Me comencé a enamorar de eso. Mamá fue estratega porque te dijo, vamos a escuchar A música. pasear, O sea, vamos con a algo que a escuchar ti te música. gusta, Sí. ella empezó como que a usarlo. ayudarte, a usarlo para que en ti cause ese amor, ese gozo, esa alegría de poder estar en la iglesia. Pero sobre todo, hoy en estos tiempos vemos que los niños vienen a la iglesia, corretean, suben, bajan, o la mamá dice, quédate aquí en el patio jugando y yo me voy a escuchar el culto, Sí. ¿no? Y hablamos algo interesante. En estos tiempos, por no decir, un niño ya nace con el celular bajo el brazo, ¿no? Porque es el niño quien sabe manipular el celular. Yo creo que ya los niños en esta edad entienden de lo que se está haciendo. En el caso tuyo, digamos, tu mamá te decía, Aarón, te vas a sentar, vas a escuchar el culto, después vamos a hacer tal cosa. ¿Qué es lo que hacía tu mamá cuando te llevaba a la iglesia? Mi mamá es una mujer muy disciplinada, muy recta, me crió con muchos principios, le agradezco a Dios por eso. Y sí, mi mamá era el tipo de mujer que dijo, tú vienes acá y te vas a portar bien, te vas a sentar en este sitio y vas a escuchar la palabra de Dios, vas a escuchar los mensajes, los sermones, la alabanza, la oración, y vas a tener reverencia, esa es la palabra, la reverencia a las cosas del Señor, a las cosas de tu Padre, porque ella me decía así, a sentarte aquí. Y sí, como usted decía, mi hermana Janet, ahora se ve mucho de que a veces a los niños para distraerlos se le da el celular o bueno, se los deja libre por ahí, ellos están jugando, correteando y dejamos de lado de que ellos también tienen que recibir, ellos también tienen que ser ministrados por la presencia de Dios. Y yo invito a cada padre que tenga hijos, ¿no? Que los lleven a la iglesia y que no solamente los dejen, sino que los incluyan, que los hagan parte de, que le enseñen a orar, que le enseñen a pasar tiempo con Dios, a leer la palabra, que su relación o su ambiente en su casa sea un ambiente cristiano. Que papá y mamá sean cómplices de esa formación. De esa formación, exacto, esa es la palabra, que sean cómplices. En el caso tuyo, tú tuviste en esta etapa de crecimiento una cómplice llamada mamá que con mucha paciencia, mucho amor, te fue ayudando en ese crecimiento, en ese descubrir ese encuentro sobrenatural con Dios. Así es, mi hermana. A tus 4 años sucede algo sobrenatural, Aarón. Sí, justo. Cuéntanos. Estábamos aquí conversando con la hermana y mi mamá me llama y me dice, hijo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, mamita, le digo, no te olvides de contar, hijo, me dice las mamás cómo son, tú sabes. Me dice, hijo, no te olvides de contar que tú fuiste bautizado a los 4 años. Y sí. Cuando hablas de bautizo, ¿estamos hablando bautizo en las aguas o bautizo en el Espíritu Santo? Bautizo en el Espíritu Santo. Yo vanamente recuerdo, tenían 4 años, pero mi mamá me lo recalca siempre. Y es un testimonio también de ella. Ella me cuenta que me enseñaba a orar, es lo que te decía, me enseñaba a orar. Nosotros orábamos, cogidos de la mano los dos, pedíamos a Dios. Y en mi inocencia... Algo interesante, perdón que te interrumpa, Aarón, es que tu mamá no te decía, hijo, ora. Hijo, el pastor dice que tienes que orar. Ella tomaba tus manos y oraba contigo. Tú veías ese modelo, ese ejemplo en mamá orando. Éramos uno, en el Espíritu, sí. Ok, ¿y qué sucedió? Yo me acuerdo que en mi inocencia yo decía, Diosito, cuida a tu papá, cuida a tu mamá, cuida a tus hermanos. O sea, yo pensaba que Diosito tenía papá, mamá. Ok. Y me acuerdo que mi mamá, estábamos orando en la madrugada, teníamos ese hábito. Y mi mamá me cuenta, y yo vanamente me acuerdo que comencé a hablar otro tipo de lenguas. Fuiste bautizado en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, sí. Ok. Comencé a hablar otro tipo de lenguas y ella también en su falta de experiencia comenzó a consultarle a los líderes de la iglesia, a los pastores y le dijeron, bueno, tu hijo ha sido bautizado en el Espíritu, le dijeron. Y eso es de testimonio. Increíble, un niño que empieza a ir a la iglesia con la influencia de mamá para buscar de Dios, como dice la palabra de Dios, influye al niño en el camino de Dios y cuando fuere viejo no se apartará. Tú fuiste bautizado. Pasaron los tiempos, pasaron los años, tú seguías buscando de Dios, pero surge en una etapa de tu vida donde tú decides alejarte de Dios. Así es, yo me aparté a la edad de los 16 años, me aparté. ¿Por qué te apartas del camino de Dios? ¿Se habías encontrado en Dios, digamos, estabas aprendiendo, conociendo, o es algo que no habías logrado descubrir al 100%? Yo creo que
Cada ser humano necesita un encuentro personal. Y Dios permite muchas veces la aflicción del hombre para que él poder meterse en uno, ¿no? Ser parte de uno, por así decirlo. Y todos necesitamos un testimonio. Tenemos que contar de algo de donde Dios nos sacó. Y ese fue el tiempo. A la edad de los 16 años tuve un alejamiento, me aparté. Sabemos de que la palabra dice que Satanás, el enemigo, el adversario, se viste de ángel de luz. Y esto va para los jóvenes. Satanás siempre te va a querer sacar del propósito. Satanás siempre te va a querer desenfocar. Satanás siempre te va a querer desorientar. Te va a querer hacer sentir de que tú no eres para eso. Te va a querer poner en otras cosas. Pero hay que ser muy sabios y hay que tener personas indicadas e idóneas en nuestro lugar. Cuando tú dices que Satanás puede influenciar en nuestras vidas de manera donde nos hace sentir que no servimos dentro del plan, del propósito de Dios, digamos que en ese momento que tú decides alejarte de Dios era porque no habías descubierto aún el valor de tu llamado y cuán valioso e importante eras en las manos de Dios. Sí. Justo cuando usted comentaba y decía, no, hay gente dentro de la iglesia que tiene mucho talento, muchos dones, ministerios, y hay un punto en la vida que a veces uno no sabe valorar eso, no sabe entenderlo, esa es la palabra, que no sabemos entenderlo. Y yo creo que eso pasa porque no hemos tenido un encuentro genuino con el Espíritu de Dios. Quiere decir, Aarón, que en estos 15 años o en estos 16 años que estabas conociendo de Dios, aprendiendo de Dios, no habías logrado aún tener tu encuentro personal con Dios. Yo tuve el bautizo del Espíritu Santo a los 4 años, pero una experiencia, ¿no? Uno va creciendo como ser humano y uno va haciéndose muchas preguntas, uno tiene muchas incógnitas en la cabeza. Y en el caso tuyo, ¿qué tipo de preguntas venía a tu cabeza durante ese proceso? La pregunta que creo que viene a redundar mucho es, ¿Dios existe? Ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por estas cosas? ¿O por qué, yo pongo un ejemplo mío personal, mi papá, ¿por qué él no se convierte? ¿O por qué sigo viviendo en estas situaciones? ¿O por qué me pasa esto? No. Y esa es la pregunta que muchas veces y eran tantas preguntas, tantos dardos que Satanás ponía en tu mente, y eso fue como que tomando peso, tomando lugar para que tú decidas alejarte, abrirte. Y en este caso, pues ir al mundo, ¿no? Que es lo que me fui al mundo. Lo que uno trata siempre de ponerle ahí un alto, ¿no? Me fui para el mundo y sabemos que en el mundo no se encuentra nada bueno. Satanás es el príncipe de este siglo, dice la palabra. Cuando te vas al mundo, sales del camino de Dios, ¿qué cosas empiezas a vivir y quiénes logran influenciar ya estando lejos de Dios? Exacto. Cuando uno, yo me fui al mundo, me gustaba mucho lo que era el bailar. Me comencé a meter a elencos, a grupos de baile, y ahí comenzaron las influencias, amistades. En ese entonces que yo les decía así, que no, vamos acá a una fiesta, vamos a tomar algo, vamos a brindar algo, mira, prueba esto, prueba el otro, mira, te presento una amiga. Y esas son las cosas que a uno lo van, como se dice, endulzando a la carne. Y sí, caí en todo eso, sí, no me avergüenzo de decirlo. Caí en todo eso y estuve metido, embarrado en eso, sí. Bueno, hoy nuestro invitado es Aarón Villarreal, un músico, salmista, adorador, que está en este tiempo, en este 2024, dijo, ya es tiempo de empezar de hacer lo que él sabe hacer, que es la alabanza, la adoración. Está compartiéndonos acerca del valor del llamado. Si hoy tú te has sentido impotente o simple y llanamente no has decidido aún dar ese paso de fe por el miedo, la vergüenza, la inseguridad y tantas cosas, quédate con nosotros. O si te has alejado del camino de Dios y la vergüenza ha tocado tu vida, donde dices, yo no valgo para el servicio de Dios, yo no sirvo para esto, quédate con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en este podcast de Activa tu Fe. La señal que te bendice. Desde Lima, Perú, sembrando la buena semilla. Televisión La Luz,
la señal que te bendice. Es la luz. Conéctate con Televisión La Luz en Facebook. Para nosotros tu opinión cuenta. Dale me gusta. Síguenos y comparte para estar al tanto de todo nuestro contenido. Disfruta de experiencias únicas con el contenido especialmente seleccionado para ti. Tu interacción es el motor que impulsa nuestra pasión. Televisión La Luz. Síguenos. Dale me gusta, comenta y comparte. Porque creemos que compartir es bendecir. Regresamos con este podcast de Activa tu Fe. Nuestro invitado de hoy es Aarón Villarreal, con quien estamos compartiendo algo muy interesante acerca del valor del llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y bueno, ahí donde tú estás conectado, quiero invitarte que estés, que estés atento, porque al cierre de este programa voy a invitar para que nos llamen, ¿sí? Así, para que nos llamen, porque está cerca un gran concierto con Alex Zurdo. ¿Usted se quiere ir al concierto de Alex Zurdo? Quiero invitarte, toma nota de este número celular, que es el 956-487-931. 956-487-931. Ahorita no me llamen todavía, lo vamos a hacer al final del programa, ¿sí? Si has anotado este número, por favor, porque al cierre del programa vamos a invitar que nos llamen para poder dar el nombre de la persona ganadora, y obviamente vamos a preguntar algo acerca de este programa con nuestro invitado el día de hoy, Aarón Villarreal. Así que atento, y hoy estamos regalando también una entrada para el gran concierto con Alex Zurdo, que llega al Perú. Bueno, estamos aquí con Aarón. Aarón, nos decías de que tú te alejaste de Dios, 16 años donde vinieron tantas cosas a tu mente, a tu corazón, decides alejarte, pero en ese alejamiento vives cosas malas, negativas, donde tus amigos son influencia, y todo lo que tú estás pasando, ¿cómo afecta tu vida? Fue algo que trascendió mucho, porque yo no había experimentado esas cosas, y a un joven que se envuelve en todo eso, se le parece atractivo, perdí el temor a Dios, sí. Interesante. El Espíritu Santo se había apagado, se había contristado, y todo lo que habías vivido en Dios quedó como que atrás. Sí. Pero en toda esa circunstancia que vivías, ¿consideras que Dios se había olvidado de ti? Jamás. Dios no se olvida de nosotros, y Dios me lo hizo saber. Mandó a personas que me predicasen, personas que me hablaran de Él. Me decían, varón, tú eres de Dios, pero si tú no haces estas cosas, sigues en lo mismo, Dios te va a traer de una manera u otra. Y me hablaban con mucho amor, me predicaban, me decían, varón, siervo, no hagas esto, vas a tener consecuencias. Pero yo terco, necio, hasta que me pasó. ¿Qué es lo que te sucedió? Yo, más que una consecuencia, lo tomo como un propósito, porque al día de hoy pude entender de que Dios permite cosas en su soberanía para uno volvernos a Él. Acuérdense que la palabra dice que Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Okay. Y yo me siento identificado con esa palabra. Y también dice que 7 veces el justo caerá. Y 7 veces se levanta. Pero que Dios lo va a levantar. Sí. En el caso tuyo, ¿consideras que fue la misericordia de Dios que te alcanzó? La plena misericordia del Padre. ¿Qué es lo que sucede en tu vida y por qué decides volver y aceptar el llamado de Dios? Yo tuve un sueño, mi hermana Janet. Le cuento, tuve un sueño, y esto quiero que lo escuche mucho, porque Dios te habla a través de los sueños. Tuve un sueño donde Dios se representaba a través de una autoridad policial, y Él bajaba y me decía, ven, yo quiero que tú me sirvas. Para eso yo tenía un piercing en la nariz, el cabello pintado, estaba todo así. Y Él me dice, ven, yo quiero que tú me sirvas. Y Él me llamó con mucho amor y me dijo, ven, ¿qué te has hecho? Me pregunta, ¿qué te has hecho? Y me dice, ven, yo quiero que te vayas para allá. Y en ese lugar donde Él me dice que yo me vaya, era un cuarto separado de todo. Y yo veía muchos jóvenes ahí, muchos jóvenes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en este tiempo, mi hermana Janet, Dios está llamando a la generación nueva.
Dios está llamando a la generación nueva y no a los... no a los que tienen un renombre, sino a gente que ha sido menospreciada, a gente que está en el fango, en el lodo. Dios escoge esas personas. ¿Por qué crees que Dios está llamando a ese tipo de personas? Personas que han caído, que le han fallado, se han equivocado, que han cometido errores, líderes Sí. que por causa de algo que pudieron hacer en el camino de Dios se han alejado, o como el caso tuyo. Son tantas preguntas, pero si yo le sirvo a Dios, ¿por qué el problema? Pero si yo le sirvo a Dios, ¿por qué ha permitido que, no sé, que se lleve a papá, que se lleve a mamá? ¿Por qué ha permitido que pase esta situación? Y muchos viviendo esos conflictos, justamente al igual que a ti te pasó, se han alejado del camino de Dios. ¿Por qué crees tú que Dios ha puesto la mirada en estas personas? La palabra de Dios dice que si nosotros callásemos, Dios hablará a las piedras. Y no solo a las piedras, sino a todo aquel que tenga un corazón íntegro. Dios permite las aflicciones para uno reconocer de que depende de Él, de que no somos nada sin Él. Y escoge a la juventud, yo creo, de hoy en día, y yo siento que muchos amigos míos que están en la iglesia están que se levantan. ¿Por qué? Porque son agradecidos, tienen un corazón limpio. Tienen un corazón noble, conforme al corazón de Dios. A veces uno tiene una mentalidad negativa en las cosas de Dios. ¿Y eso a qué crees que se debe? El por qué, estando en el camino de Dios, ¿por qué todavía falta ese conocimiento? ¿A qué se debe? Yo creo que suena fuerte, pero muchas personas han perdido el temor a Dios. Han perdido el temor a Dios, han perdido el valor de lo que uno está haciendo en el altar o el servicio a Dios. Sí. Claro, y hablando de valor, ¿cuál es el fin del que lo hacemos? Porque hay algunos que no vienen a la iglesia para tener un encuentro genuino con Dios, sino vienen porque hay alguien en la iglesia que les gusta, o por, no sé, no tengo nada que hacer, pues me voy allá tal vez a hacer amigos. No hay un fin para aquellas personas que en algún momento van a tener que salir. Pero sí, cuando uno tiene ese objetivo, el por qué está en la iglesia, quiere conocer, aprender. Ahora, el conocimiento nos lleva ¿a qué? A poder seguir hacia adelante, haciéndole frente a todas las adversidades que pueden aparecer en el camino. Así es. Como usted dijo, hay muchos jóvenes que van a la iglesia a experimentar qué es lo que hay ahí, qué es lo que se siente. Y no solo jóvenes. El taxista que me traía para aquí me preguntaba, ¿y cuál es el fin? El fin es de que Él te está llamando. ¿Por qué? Porque te ama y no quiere que te pierdas. Exacto. Y el Señor nos seduce con estas cosas. Dios permite a veces que un jovencito, he escuchado muchos testimonios, se ilusione de una señorita dentro de la iglesia o viceversa. Y termina quedándose en la iglesia y sirviendo a Dios. Y a veces el que está en la iglesia se sale yendo. Porque Dios es un Dios de propósitos, es un Dios soberano. El propósito de Dios te tiene que rescatar. Si tú eres una persona que nos estás viendo este programa de Activa tu Fe y te has alejado de Dios. Hay quienes en este tiempo, Aarón, muchos, tú vas en las calles a evangelizar, te dicen, sí, yo conocía de Dios, sí, yo iba a la iglesia cuando era pequeño, pero ¿qué pasó? Y de una u otra manera fueron diferentes circunstancias que han llevado a que muchas personas se alejen del camino de Dios. En el caso tuyo, tú te alejaste, pero Dios te trajo con lazos de amor y de misericordia. Cuando tú vuelves nuevamente al redil de Dios, vuelves al rebaño de Dios, ¿qué sucede con Aarón? Cuando yo regreso, tuvo que ver mucho una persona, que es mi pastor. Okay. Mi pastor tuvo que ver mucho. Mi pastor José Jiménez, le mandamos saludos. Nosotros estamos congregando en la iglesia Ministerio Internacional Caminando por la Fe y hemos nacido espiritualmente. Él es mi padre espiritual. Y agradezco mucho porque él supo creer en mí y estuvo ahí. Y yo invito a los pastores también a que no solamente sean un pastor de oficio, sino que sean un padre espiritual para sus hijos espirituales. Y él estuvo ahí y sigue estando ahí, mi hermana Janet. Cuando dices que tu pastor hizo un papel de padre, ¿cuáles fueron las acciones que él tomó frente a lo que tú estabas pasando? De saber que venías de un estado de alejamiento, de un estado donde te habías desenfocado de las cosas de Dios para involucrarte en las cosas del mundo. ¿Cuál es el rol que él cumple con todo ese proceso donde nuevamente te va a ayudar a levantarte? Acordémonos de la palabra que dice que el hijo pródigo se fue y cuando él vino y pidió perdón, su padre lo abrazó.
y lo trató como si nada hubiese pasado. Así pasó. Así pasó. Él no vio mi condición. Yo siento que ese hombre es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no mira de esa manera. Él no mira tu estado presente, sino Él mira tu propósito, el propósito de tu llamado. Y a Él Dios se le había revelado ya cuál era. Y la gloria para el Señor usó su vida. Usó su vida. Y en toda esta historia, tu cómplice llamado mamá, cuando tú te alejas de Dios, ¿cuál fue el corazón que tenía tu madre contigo? Mi madre comenzó a orar a Dios, a orar y pedirle a Dios que venga a mi encuentro de nuevo. Porque yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a la iglesia caminando por la fe, yo le di la iniciativa a mi mamá para ir. Okay. Yo le invité a ella para que vaya. Entonces, ella se quedó en la iglesia y yo me aparté. Pero cuál valioso es la oración de una madre, que oraba, y pues Dios me dio el encuentro una vez más, me trajo con cuerdas de amor, como usted dijo. Ok, tuviste tu reencuentro con Dios, el volver a Dios, sí, después de ese largo viaje de alejamiento. Sí. Cuando tú regresas a Dios, de parte de Dios, ¿qué es lo que recibes? Cuando yo vengo a los pies de Cristo una vez más, yo comencé a ir a los montes y ahí es donde, en el transcurso donde yo me aparto, conozco a la que actualmente es mi esposa. Yo estoy casado, conocí a mi esposa Alison, Dios te bendiga, mi amor, y de bendición, y mi esposa sale embarazada. Y fue una noticia muy fuerte, pero fue de bendición que yo me interne con mi pastor en oración. Que yo busque de Dios más, porque ahí es donde Dios me revela muchas cosas. Así es, mi hermana Janet. Dios me revela muchas cosas en las madrugadas. Comencé a orar, escuché la voz de Dios. ¿Y qué es lo que Él te dijo? Quiero que me sirvas. Esas palabras. Cuando tú escuchas esa voz, o sea, aquí surge algo donde nos sorprende, porque hablábamos hace un momento de que cuando una persona falla, Satanás usa esa situación para traer vergüenza, sí, y lo que él busca a su fin pues es alejarnos del camino de Dios. Y supuestamente Él nos hace sentir que somos inútiles e inservibles para el propósito de Dios, porque ya hemos fallado, hemos pecado. Pero en el caso tuyo, vuelves de una situación, digamos, literal, ¿no?, de enfermedad, vuelves a Dios y Dios te habla y te dice que quiere que le sirvas. O sea, es como que yo pensé que no servía, ¿no? Y ahora Dios dice que quiere que yo le sirva. Encontrarte con esa voz de Dios, ¿qué es lo que tú sentiste? Yo dije, estoy volviéndome loco. Estoy volviéndome loco, dije, porque es una voz, pues, ¿no?, que te está hablando. Y como yo decía al principio, Dios usó la vida de mi pastor para hacerme entender que era la voz de Dios. Cuando hablamos de que Dios habla a una persona, la Biblia habla de que Él habla. Y yo sé que a muchas personas esto es algo contraprudente o contradiccional, porque muchas personas dicen, pero ¿cómo? Si Dios, tú estabas en el pecado. Exacto, tú ya no sirves, no vale. Y eso es lo que muchas veces pasa. La gente te señala, oye, tú fallaste, tú pecaste, pero mira, tú vas a la iglesia y haces lo malo. No, Dios no te puede usar, ¿no? Y por eso decíamos, es algo controversial, porque y a veces así nos sentimos, no, yo fallé, no, Dios ya no me va a usar, no, Dios ya no valgo, yo ya no sirvo, ¿no? Entonces, y esa es la situación donde mucha gente ha hecho, es alejarse del camino de Dios. Sí. Cuando tú encuentras a Dios en ese proceso y escuchas la voz de Dios que te dice, sírveme, ¿qué es lo que tú haces, José? Perdón, Aarón. Yo me volví loco porque dije, voy a ser papá, tengo responsabilidades que el dejar de ser hijo a ser papá de una manera tan brusca fue duro, y mi hermana Yané fue algo muy fuerte para mi vida, y no solo para mí, sino para las personas que me rodeaban. Ahí estaba mi papá, mi mamá, las personas que me aman. Entonces, yo decía, Señor, pero ahora, ¿cómo? No, yo me preguntaba, pero si escuchaba esta voz, ¿cómo sirvo ahora? Yo no sabía cantar, yo no tocaba ningún instrumento, no predicaba. ¿Cómo le sirvo a Dios? Uh-huh. Y como le digo, tuve a una gran persona a mi lado que fue mi pastor, que creyó en mí y creyó en lo que Dios le dijo. Claro, una cosa es que tu pastor cree en ti, otra cosa es que tu madre cree en ti, y eso es lo que a nosotros nos pasa cuando fallamos.
nosotros, el problema es nosotros. Es como aquí viene el punto interesante. Dios cree en nosotros. Así Dios es. ha puesto en nosotros algo tan valioso. Hay un llamado, hay un fuego, hay algo tan importante que está en nosotros, que es su Espíritu Santo, pero somos nosotros los que necesitamos creer, somos nosotros los que necesitamos activar tu fe. Tú vistes el apoyo de tus pastores, vistes el apoyo de tu madre, pero ¿en qué instante Aarón dice: wow, yo tengo que salir de este estado donde estoy para dejarme usar por Dios? ¿En qué instante sucede para decir: yo verdaderamente valgo? Esto es tremendo, mi hermana Janet, porque muy pocas personas lo entienden, y yo le cuento con el corazón en la mano y delante de la presencia de Dios. Yo quise postular a la policía en últimas instancias. Dije, bueno, yo voy a postular a la policía. Yo venía de antes prepararme en la Fuerza Aérea del Perú. Yo había ingresado y yo salí de ahí porque yo no me sentía bien conmigo mismo. Cuando yo quise entrar a la Policía Nacional del Perú, ese es un caso mío personal. Eso no quiere decir con todos los casos, porque estudiar es una bendición, el prepararte es una bendición, y muchas personas Dios lo usa para que ahí dentro de las instituciones puedan evangelizar a los tenientes, comandantes. Claro. Y yo sé que el evangelio se riega de esa manera también, pero en el caso mío fue otro, ¿no? Yo quise entrar, ingresar ahí. Yo me acuerdo, mi hermana Janet, que Dios me hablaba audiblemente. Yo daba mis exámenes, mis simulacros, y yo sudaba frío y escuchaba la voz de Dios que me decía: ¿tú qué haces aquí? Okay. Y hermana Janet, yo me levantaba a las 3, 5 de la mañana, escuchaba la voz de Dios que me decía: yo quiero que me sirvas. Y era fuerte, Dios permitía eso, que al día de hoy puedo ver la gloria de Dios, sí, la veo cada día. Pero ¿en qué instantes de tu alejamiento de Dios donde tú afirmas eso y dices: verdaderamente yo valgo para Dios, sirvo para Dios? O sea, ¿cómo tú entiendes ese valor? ¿Cómo despierta ese valor en ti? Dios nos enamora, Dios nos seduce, y me sedució una vez más a través de la música. Okay. Mi pastor también, aparte de que es un buen predicador, un buen evangelista, también canta, y lo escuchaba él. ¿Y cómo fue mis primeros servicios al Señor? Que muchas veces ya la iglesia perdió eso, ya la iglesia lo toma por poco, el servir a otros. Comencé a cargarle el teclado, comencé a cargarle sus paquetes, su mercadería, porque él llevaba mercadería cristiana donde él iba. Yo me fui al Ecuador acompañándole a él, sirviéndole a él. Sirviéndole a él. O sea, el amor que Dios había puesto en tu corazón te llevó a algo tan grande, porque eso dice la Biblia: el que quiera ser grande, sirva. Y nuevamente volvió a nacer ese amor en ti para poder servir a otros. De esa manera Dios me volvió a enamorar, porque yo veía cuando yo lo acompañaba a mi pastor, cómo Dios se manifestaba, cómo gente era restaurada, y yo hasta lloraba, cómo gente recibía un milagro de parte de Dios, una sanidad. Todas esas preguntas, Aarón, que tuviste en tu adolescencia, y nuevamente volviendo a Dios, a tener tu encuentro con Dios, todas esas preguntas, esas incertidumbres que había en tu mente, ¿qué sucedió? Mire, todas las preguntas se van a responder en el tiempo de Dios, porque no es fácil creer, pero tampoco es imposible. Para el que cree, todo le es posible. Y Dios está buscando personas que le crean. Dios está buscando personas que le crean en que Él es un Dios grande y que Él quiere hacer grandes cosas con uno. Porque nosotros tenemos un Dios grande. Entonces las preguntas que uno tiene se van a ir respondiendo conforme tú te dejes llevar por el Espíritu de Dios. La palabra dice que es el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad, a toda respuesta. Así es este tiempo que permite que el Espíritu Santo de Dios logre influenciar en tu vida, permite que los frutos del Espíritu Santo den ese tiempo para que tú puedas desarrollarte: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Si Dios pudo restaurar algo tan hermoso en la vida de Aarón Villarreal, también lo puede hacer en tu vida. Aarón, ¿qué cosas buenas puedes rescatar de tu llamado ya en estos tiempos? Me sorprendo, mi hermana Janet, me sorprendo porque muy rápido han sido las cosas que han ido avanzando en mi vida, y la gloria es para el Señor. ¿Qué es lo que rescato de esto? Amigos que me escuchan y mi hermana Janet, de que no me arrepiento de nada, de todo lo que he pasado, porque no ha sido fácil, y no es fácil, y no va a seguir siendo fácil. Pero encuentras paz,
Encuentras que estás haciendo lo correcto y lo que amas hacer. Porque yo estoy seguro que hay muchos jóvenes que no saben qué hacer en su vida. Es porque Dios te está llamando. Es porque Dios te está llamando, que Dios te da Dios permite esa inestabilidad en uno muchas veces, porque hay gente que Dios lo está llamando a que le sirva, a que Dios le está llamando a que vaya y vaya influyendo, vaya propagando lo que es el Evangelio de Jesucristo. Acordémonos que Cristo está cerca y necesita la palabra, dice Obreros. Genial, es algo impresionante que solamente Dios lo puede hacer. Hay cosas que nosotros no entendemos, nosotros no somos quien para cuestionar a Dios, ni sus planes, ni sus procesos. A nosotros solamente nos toca creer. Gracias, Aarón, por este lindo testimonio que hoy nos has compartido. Y bueno, quiero invitarte, ahora sí, si tú ya tomaste nota del número de celular que te he brindado, ahora sí, abrimos rápidamente la línea telefónica 956-487-931. Voy a esperar a ver un minuto para poder responder esta llamada y bueno, va a ser la persona que se va a llevar esta entrada para este gran concierto con Alex Zurdo que se va a estar realizando, atentos ahí, este 26 de abril en el horario de 7 de la noche. A ver, vamos ahí, 956-487-931. La persona que se quiere llevar esta entrada para este gran concierto con Alex Zurdo lo puede hacer en estos instantes. Bueno, Aarón, decíamos que ¿qué es lo importante del llamado de Dios? En el caso tuyo, lograste entender que sin Dios somos nada y sobre todo en estos tiempos, cómo te está ayudando y también cómo estás ayudando a otras personas. Así es, me sorprendo de cómo Dios puede usar a uno como tipo de bendición, porque no solamente, bueno, para la gloria de Dios, Dios me ha dado ese don, digo, ¿no? Bonito que es los cánticos, sino también yo me subía a los buses a predicar, buen tiempo. Okay. Entonces Dios me enseñó a que nuestras vidas, hermanos, son de bendición para otras. Entonces nosotros siempre tenemos que ser un ejemplo para la gente que está afuera. Tenemos que ser personas que la gente vean y digan, wow, mira, y también quiero ser como Él, quiero tener ese Dios, quiero que Dios me use así como Él. Wow, qué bonito, mira, qué maravilloso lo que Dios está haciendo en su vida. Tenemos que hacer que la gente sepa que nosotros estamos sirviendo a un Dios vivo, que es real. Quisiera invitarte en estos instantes para que ores, Aarón, por aquellos jóvenes que se han alejado de Dios. Amén. Alguien que le ha restado valor a ese llamado y que está luchando porque piensa que no sirve y que no vale. Vamos en estos instantes a orar y ya sabes, si quieres hacerte merecedor de esta entrada para estar en el concierto con Alex Zurdo, puedes comunicarte al 956-487-931. Adelante, Aarón. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos, papito lindo, por todos esos jóvenes, Padre, todas esas señoritas, todos esos niños, niñas, papá, adolescentes, jóvenes que están pasando por la pubertad, Señor, que tienen un cambio, Padre amado, en su corazón y que es, Señor, porque tú lo estás llamando. Padre amado, jóvenes que han estado en el altar ministrando tu presencia, jóvenes que los has estado usando, Señor, en la alabanza, en la adoración, en la administración de tu palabra, Padre amado. Te pedimos en esta hora, Señor, que le des una vez más el encuentro, Padre. El propósito tuyo es perfecto, papito lindo. Y tú estás llamando, Padre amado, a una generación que te busque y que te adore en espíritu y en verdad. No solamente, Padre, cuando llega a la iglesia, sino en su caminar, en su vivir, en su andar, en su hablar. Que vean a Cristo en ellos, papito lindo. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre amado, que seas revelándote en ellos a través de sueños, a través de visiones, voz audible, papá. Y que los puedas traer aquí, a tu presencia, Padre amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Así es, gracias le damos a Dios en este tiempo instante. Vamos, tu llamado en Dios tiene un gran valor. Tú en Dios tienes un gran valor. Si te has visto pequeña o pequeño, este es el tiempo donde Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Vamos en estos instantes ya a dar por finalizado este programa y esta entrada que tenemos para sortear el día de hoy, vamos a estar guardándolo para el día jueves. Sí, para el día jueves. Yo quiero que te informes ahí algo sobre Alex Zurdo.
su historia, dónde ha nacido, qué edad tiene, cuántos años de ministerio. Van a haber preguntas interesantes. ¿Quieres irte a este gran concierto con Alex Zurdo? Entonces, este jueves vamos a estar regalando entradas. Aarón, gracias por estar en este podcast. Gracias. De verdad que tu historia es de inspiración para aquellos que dicen, yo no valgo, yo no sirvo, yo no puedo. O como dices, ¿no? Hay muchas interrogantes donde no nos toca a nosotros cuestionar, sino solamente nos toca obedecer y creer. Amén, mi hermana Janet. Amén. Y no sé si me permite invitar a nuestros amigos al canal de YouTube que se ha creado. Dale, vamos. Amén. Ya nos mis despedimos. Amigos que nos están escuchando, hermanos, por favor, apóyenos a difundir el mensaje de Dios a través de los cánticos, a través de la palabra. Vamos, seamos una reforma también en las redes sociales nosotros. Hemos creado un canal de YouTube con el nombre de Adorador Aarón Villarreal Oficial. Pueden buscarlo, hemos subido nuestro primer cover el día de ayer. Entonces vayan allá, suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones y compártanlo, por favor, a sus iglesias, a sus grupos, a sus pastores. Difundamos el Evangelio de Jesús, que necesitamos que muchos jóvenes, muchas personas, muchos seres humanos vengan a los pies de Jesús. Bendiciones. Así es, bendiciones a cada uno de ustedes. Ahí está la invitación, suscríbete a este canal. Y si eres un joven que tienes el talento, tienes el llamado, hay mucha gente que te dice, wow, qué bonito cantas, qué bonito tocas, pero te falta en ti creer que sí lo puedes hacer. Ya escuchaste en Aarón su historia, su trayectoria, y hoy está haciendo algo poderoso para el Señor, es sirviendo, y Dios lo está usando de una manera poderosa. Dios también quiere usar tu vida, así que Lima, Perú, activa tu fe para ver algo grande de parte de Dios. Nosotros nos volvemos a encontrar el día jueves en este mismo horario. Que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga. La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe.